Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Me gustaría formular una pregunta referente a Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Amigo, ¿quién decís que soy yo, refiriéndose a Jesús? Hemos llegado al capítulo 8 del libro de Marcos. Dado que hay 16 capítulos, estamos ahora en medio del libro. En nuestros estudios hemos leído acerca de varios hombres y mujeres y cómo ellos pensaron con respecto a Jesús. Jesús nos hace la pregunta en Marcos 8:29. ¿Quién decís que yo soy? ¿O soy yo? Ahora no nos basta solamente ver las decisiones de otros en cuanto a Cristo. Jesús nos obliga a que respondamos por nosotros mismos. Vamos a leer el texto comenzando en el versículo 27 de Marcos, capítulo 8, y dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Vamos a parar aquí un momento para hacer una observación. Los discípulos contestaron esta pregunta sin vacilar, porque hablaban de los pensamientos de otros. Siempre es fácil hablar acerca de las creencias de otros, pero después de esa pregunta, sin vacilar, porque hablaban de los pensamientos de otros, siempre es fácil hablar acerca de las creencias de otros, pero después de esa pregunta, Jesús hizo otra. Él, Jesús, en el versículo 29, les preguntó a sus discípulos, aquellos que son seguidores de Cristo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Amigo, Jesús quiere que cada discípulo conteste esta pregunta por sí mismo. Fue Pedro quien respondió en esa ocasión diciendo: tú eres el Cristo, versículo 29, aunque no todos en el mundo creen que Jesús es el Cristo. Me imagino que muchos de ustedes que escuchan este mensaje sí estén de acuerdo con Pedro. Pero si continuamos en la lectura, veremos que ni aun Pedro entendió lo que decía. Él sabía que Jesús era el Cristo, pero no entendía qué era ser el Cristo. Seguramente el título Cristo quiere decir ungido. Por lo tanto, Jesús era el ungido de Dios para hacer la propiciación por los pecados del hombre. Cristo nos dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y para reinar después de su resurrección. Hechos 2:32 al 36, si podemos seguir a esta lectura. Hechos capítulo 2, del 32 al 36, si me queréis acompañar. Dice así: a estos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este aspecto del Cristo es el glorioso, pero hubo más. En los versículos siguientes Jesús empezó a enseñar a Pedro y a los demás discípulos que era necesario al Cristo padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Bueno, esta idea del Cristo no agradó a Pedro. Dice el versículo 32, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Como Pedro, muchos hoy en día, cuando piensan en el Cristo, no quieren pensar en su sufrimiento, y como su enseñanza le hizo ser rechazado por los hombres, para muchos la cruz significa nada más un crucifijo en cadena que se lleva en el cuello. ¿Por qué era necesario que los discípulos entendieran el concepto del Cristo? Dijo Jesús en el versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos su cruz o nuestra cruz y le sigamos? Jesús está preparando a la gente y a sus discípulos a aceptar la realidad de que Él va a sufrir mucho. Como dice el versículo 31 de Marco, si pudiéramos ir de nuevo al versículo capítulo 8, versículo 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Como he dicho, Jesús está preparando a la gente y a sus discípulos, a sus seguidores, a aceptar la realidad de que Él va a sufrir mucho y que para seguirle es necesario prepararse para el sufrimiento. El Evangelio es un llamamiento a sufrir por Cristo, quien nos deja el ejemplo a seguir. Como dice Primera de Pedro 2:21. Cuesta seguir a Cristo, cuesta seguir ser cristiano. Porque aquel que quiere seguir a Cristo debe negarse a sí mismo, sufrir por la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, y seguir la doctrina de Cristo en todo aspecto. Y esto diariamente. Por esto muchos profesan ser cristianos, pero pocos lo son en realidad. Quizá muchos piensen y crean o consideran que oponen, ¿verdad?, condiciones. Muchos quieren poner sus propias condiciones para seguir al Señor. Y como bien dice, ¿verdad?, el versículo 31 que hemos leído, Jesús no sencillamente anunció algo, sino comenzó a enseñarles acerca de la necesidad de su muerte en el plan de Dios para rescatar al hombre de sus pecados. ¿Por qué? El que se avergonzare de mí
y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Es decir, si nosotros le negamos, Él no va a negar delante de su Padre. Dios es justo y pagará a cada uno conforme a sus obras. En el juicio final cada uno segará según sembró. Si la persona buscó en su vida salvar a su vida física por medio de avergonzarse de Jesús, Jesús será avergonzado de él. Es decir, le rechazará. Jesús nos rechazará. La primera venida de Jesús a este mundo fue con humildad. Y así lo vemos, ¿verdad? Nació en un pesebre, qué sé yo, vivió una vida normal, etcétera, etcétera. La segunda venida de Jesús será gloriosa y acompañada de todos los santos ángeles para dar retribución a aquellos que no obedecieron ni creyeron a Dios y a su palabra, al Evangelio. Como dice también, ¿verdad? Si queremos ir a... Creo que está esta porción en primera, no sé si está en primera o en segunda, podemos verlo inmediatamente. En segunda, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice, a partir del versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, etcétera, etcétera. Es de suma importancia entender el concepto correcto acerca del Cristo, porque tendremos que sufrir las mismas cosas, tendremos que seguir en pos de Él, si queremos ser sus discípulos. Amigo, amiga, ¿quién dice usted que es Jesús? Y si dice que Él es el Cristo, ¿estamos listos para seguirle? ¿Está usted listo para seguirle? ¿O nos avergonzaremos de Él? ¿O se avergonzará de Él? Mis queridos amigos y amigas, que el Señor les bendiga. Y en otra ocasión tendremos de nuevo la oportunidad de seguir predicando y enseñando la palabra del Señor. Gracias. Buen día.